Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de Pascua la Iglesia celebra la fiesta del Buen Pastor. A eso hace referencia el Evangelio de hoy. Y creo que lo primero que hay que decir es que tenemos, gracias a Dios, un buen pastor. El Señor nos ha regalado un sucesor de San Pedro, que ha tomado el nombre de León XIV y que viene del norte y del sur de América, nacido en Chicago, en Estados Unidos, con una ascendencia muy mezclada, como tanta gente en Estados Unidos. Hay en sus orígenes sangre italiana, sangre francesa y desde luego sangre española, porque sus abuelos maternos eran de España, aunque su mamá nació en la República Dominicana. Pero sobre todo trabajó muchísimos años en Perú. Allí se forjó pastoralmente y fue nombrado por el Papa Francisco obispo de Chiclayo, y desde allí el propio Papa se lo llevó a Roma como prefecto del dicasterio de los obispos. Es un buen pastor. Las palabras y los gestos que hemos visto y oído en estos pocos días desde que fue elegido Papa el pasado jueves nos lo confirman. Habla de Dios, habla de Cristo, habla de la necesidad de evangelizar. Y han bastado estas pocas palabras porque está empezando para conquistar nuestro corazón y llenarlo de esperanza. Tenemos, así lo creo, un buen pastor y debemos acompañarle con nuestras oraciones para que siga siendo siempre dócil y fiel al Espíritu Santo. ¿Qué significa que Cristo sea el buen pastor? ¿Cómo Cristo es la imagen y el modelo de un buen pastor? ¿Qué hace un buen pastor? Hace fundamentalmente tres cosas. Primera, dar cariño. La primera, dar cariño a sus ovejas. No creo que los pastores que tengan un rebaño de 100 ovejas estén abrazando a las ovejas, pero les da cariño, les da afecto, no las trata mal, no las tira piedras, no las maltrata. Eso hace Jesús con nosotros. Es alguien cercano. Es alguien que sabemos que nos ama, que experimentamos su amor, incluso cuando nos tiene que corregir, experimentamos su amor. Lo hace con amor, nos habla al corazón desde su sagrado corazón. Por lo tanto, un buen pastor no es alguien distante, sino que es alguien próximo. No es alguien indiferente, sino que es alguien que comparte, que se conmueve, que sufre con el que sufre. Lo dice San Pablo, que era un buen pastor: me he hecho uno con todos, para ganar al precio que sea, dice San Pablo, a alguno para Cristo. Segunda cosa que hace un buen pastor: procura alimento a las ovejas, les lleva a donde sabe que hay agua o donde hay buenos pastos. ¿Y cuál es el alimento que Cristo nos da? El alimento de la verdad. Estoy viendo, gracias a la recomendación de uno de nuestros sacerdotes, estoy viendo la serie de The Chosen, Los Elegidos, y sinceramente estoy entusiasmado. Seguramente que no será perfecta, he leído que algunos la critican, nada es perfecto y al fin es una película. Pero hace unos días, viendo uno de los capítulos,
aparecía la figura de San Juan Evangelista hablando con la Santísima Virgen, una ficción recreada, por supuesto, y donde San Juan hacía referencia a Cristo como la verdad, como la palabra. En el principio existía el verbo, existía la palabra. La palabra era la luz. Es decir, el buen pastor nos va a alimentar con la verdad, con la palabra. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Creador, el Redentor y el Santificador. Pero nos llega su amor con la creación, estamos vivos, hemos nacido. Nos llega su amor con la redención, es decir, con el perdón de los pecados, y nos llega su amor también con la santificación. Y no puede haber santificación si no hay verdad. No puede haber unidad si no es en la verdad, es decir, en Cristo, porque solo Cristo es la verdad. Cuando quieras distinguir un buen pastor de un mal pastor, te puedes fijar en esa primera característica que he dicho: alguien próximo, alguien cercano, alguien muy humano, con un gran corazón. Pero también tienes que fijarte en si lo que te está enseñando es la verdad. No lo que le gusta oír a tus oídos, no lo que te conviene escuchar, no lo que da la razón a tus instintos, sino la verdad, porque pueden ofrecerte unas hierbas aparentemente sabrosas que tienen unos productos venenosos. El buen pastor, que es Cristo, nos alimenta con la verdad. Los prados verdes y jugosos son la verdad del Evangelio y la verdad de la tradición. Distinguimos a los buenos pastores de los malos pastores, en que los primeros, como Cristo, nos dicen la verdad, es decir, nos transmiten a Cristo íntegro, y los malos pastores dicen aquello que el mundo enseña y que quizá en nuestra ignorancia o en nuestro pecado creemos que es lo que nos conviene. Tercera característica del buen pastor: defiende a las ovejas. Las defiende del lobo, o en otros sitios, otros animales que también atacan a las ovejas, ¿no? Pero antes, al menos en Europa del Sur, lo que había era como depredadores los lobos. ¿Y quién es el lobo? El lobo es el demonio. El lobo es el demonio que ronda buscando a quien devorar, aunque en ese salmo dice que es un león rugiente. Ronda buscando a quien devorar. La defiende del demonio con los sacramentos, que son los medios de santificación. La defiende del demonio proporcionándoles, por ejemplo, la confesión. Un buen pastor, ahí está San Juan María Vianney, modelo de sacerdote, un buen pastor está siempre dispuesto a estar en el confesonario. No tienen que suplicarle con 500 citas que confiese a alguien, o no se conforma con estar media horita a la semana en el confesonario, porque sabe el buen pastor que hay ovejas que están heridas, que hay ovejas que han sido maltratadas, quizá con culpa de ellos, probablemente con culpa de ellas, pero que necesitan ser curadas. Por eso un buen pastor confiesa, y este es otro signo característico del buen pastor. Cuando confiesa no regaña, cuando confiesa no maltrata, trata con amor a las heridas. Les dirá la verdad, se la dirá con amor, sin maltratar y sin convertir la confesión en un instrumento de tortura, como recordaba el Papa Francisco. Un buen pastor va en busca de la oveja perdida. Se ha marchado, y se ha marchado quizá engañada, seducida por el demonio, por su propia cuenta, pero es la oveja perdida, la sigue amando y va en su busca. Pero deja a las otras 99 a buen resguardo, no sé, que cuando regrese con la perdida, si es que vuelve con la perdida, se encuentre que de las 99 le quedan 5 porque otras 94
se han marchado. Un buen pastor defiende a las ovejas del demonio y las defiende con los sacramentos. Las defiende con la Eucaristía, las defiende con la confesión, que son los sacramentos que podemos recibir con más frecuencia. Pero este es el buen pastor. Son claves para detectar a un buen pastor. Es próximo, es acogedor, es alguien que enseña la verdad, es alguien que está siempre dispuesto a curar a las ovejas heridas y ayudarlas a volver al redil. Pero hay que decir algo también de las ovejas. Recuerdo de hace ya muchísimos años, cuando estaba en el colegio, en aquella época en que nos hacían leer en los colegios a los clásicos, por ejemplo, haber leído el Cantar del Mío Cid, y siempre me impresionó, siempre yo era un niño, qué buen vasallo si hubiera un buen señor por aquello que le había hecho el rey, debido a que le exigió un juramento para que asegurara que no había participado en la muerte de su hermano. Qué buen vasallo si hubiera un buen señor. Nosotros sí tenemos un buen señor, pero este buen señor, este buen pastor, ¿tiene buenos vasallos? ¿Tiene buenas ovejas? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de hoy? Dice claramente: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa escuchar la voz de Jesús? ¿Qué significa escuchar la voz del buen pastor? Significa escuchar la voz de esos pastores que colaboran con el único buen pastor que es Jesús y que nos transmiten el mensaje de Jesús. Y no escuchar la voz de malos pastores, de lobos disfrazados de ovejas, que en realidad están al servicio del demonio, consciente o inconscientemente, y que te van a separar del lado de Cristo. Pero también escuchar la voz de Jesús significa hacer oración, estar con Él. Que a veces vivirás momentos de éxtasis donde llorarás incluso, y otras veces serán momentos de aburrimiento. No sientes nada, estás seco como un palo, te distraes. Pues así es la vida. Entre dos personas que se quieren mucho, a veces hay una conversación intensa y otras veces que están uno al lado del otro y no se están diciendo nada. Pero hay cariño entre ellos, hay compañía. Escuchar la voz de Jesús es lo primero que nos pide el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. La oración, la adoración. Entrar dentro para escuchar su voz y no permitir que otras voces desfiguren, distorsionen la voz del buen pastor en nuestro corazón. Así podremos, una vez que hemos escuchado su voz, seguirle y Él nos llevará a la vida eterna. Que así sea.